Bien, entendemos que ya estamos todos, la hermanita Pino, la hermanita Mercedes, la hermana Isabel, Ivette, la niña, y Presente. amén, la hermana Raquel, ya está, la estamos viendo, también a Paco lo estamos viendo con Justa, el hermanito Arturo con su esposa Pilar también, y por supuesto nuestro invitado de lujo, Josué, también, él está presente. Entonces, Pastor Gustavo, el tiempo. Gracias, gracias. En primer lugar, quiero mandar un saludo, pero muy, muy cariñoso a cada uno de los hermanos que estamos reunidos para participar del estudio de la palabra. Quizás no logramos ver en profundidad no solamente el privilegio, sino honor a la vez, sino tremenda responsabilidad en estos últimos días de formar parte de un pueblo que tiene que ser pionero, abrir camino a un sinnúmero de hermanos. Es nuestro deber moral de dar luz a hermanos que están en conflicto, que todavía no toman sus decisiones, las van a tomar en algunos casos de manera dramática, cuando tengan que elegir entre el camino de Dios, que cada vez va a ser, como dijera Jesús, más angosto, más sinuoso, y el camino opuesto, ¿no? Pero mientras tanto nos vamos edificando y no por eso, de ninguna manera, se debe entender que un hermano es superior al otro, que está más santo que el otro, nada por el estilo, al contrario. Recordémonos siempre aquella frase de Jesús de Lucas capítulo 17, de la parábola del siervo, cuando Jesús enseña que aquel siervo que hizo todo lo que se le mandó y luego llega a donde el amo, y el amo que Jesús pregunta, ¿acaso le dice siéntate y come y disfruta? No, no, ya hiciste lo que tenías que hacer, ya lo hice, ok, ahora sírveme a mí y después te servirás tú. Y luego que terminó todo lo que había hecho, recuerden un precioso texto. Jesús, ¿qué dice? ¿Acaso le va a dar gracias? No, no, porque hizo lo que tenía que hacer. Y entonces la frase que inmortaliza ese momento, ¿no? Cuando Jesús nos enseña, así también vosotros decid, siervos inútiles o improductivos somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Y en este caso, como siervo inútil, es lo que tenemos que hacer nosotros. No los siervos que están en la vanguardia, así abriendo camino. No, no, al revés, al revés. Es un siervo que tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y entonces, esto aparece en Lucas capítulo 17, versículo 6 en adelante. Entonces, el sermón que quiero traer, la meditación, la reflexión. Si alguien quiere opinar o traer un comentario, siéntase libre en hacerlo, porque este es un sermón más bien libre, ¿sí? Las ideas están muy claras, pero a la vez participativos si lo deseamos. El propósito del sermón es traer un fenómeno moderno que está ocurriendo en nuestros días, muy preocupante, con algo que ocurrió en el primer siglo. De modo entonces que haremos una pequeña historia de lo que está ocurriendo actualmente con respecto a la inteligencia artificial. Quiero comentar sobre ese tema, un fenómeno mundial que está causando impacto, y algo similar que ocurrió en el primer siglo, en los tiempos de Jesús, ¿sí? El tema de hoy lo titulé ¿Confiaremos en nuestros sentidos o en la palabra? También se inspira en una cita de Ellen White que ya vamos a mirar también, del conflicto de los siglos, que viene muy a punto. Para quienes queremos imaginar la escena bíblica, porque hay quienes quieren más Biblia. Pastor, enséñame más Biblia que fenómenos modernos. El texto de estudio estará basado en Juan 12, en una porción de Juan 12, y ya vamos a mirar cuál es. Pero para entender el texto de Juan 12, la porción específica que vamos a estudiar, tenemos que ver el contexto de esa historia. Pero para eso ya vamos a llegar al tema bíblico. Permítanme ver el tema moderno, preocupante, y que va en el mismo sentido, en la misma línea, de gente, incluso hermanos adventistas, que están confiando más en los sentidos, aún pastores también, y menos en el texto bíblico. Bueno, introduzcamos entonces el tema de la inteligencia artificial. Desde que se anunció la publicación del chatbot GPT-3, pero especialmente la salida del GPT-4, este es el nombre que se le da a una aplicación mayormente que sale gratuita en Internet, en el Google Play Store. Allí cualquiera lo puede descargar.
la gente queda impactada. Les cuento que yo di un tema en una iglesia aquí en la zona hispana hace unas semanas atrás, y el tema era sobre los masones, pero allí alguien introdujo el asunto de la inteligencia artificial. Y un jovencito, 20 años, dice, oh, acerca de eso, ayer en la escuela nos lo regalaron, nos lo dieron gratuito, nuestros celulares estaban todos ya conectados y todo el mundo descargó el GPT-4. E incluso hizo un ensayo, hizo una prueba. Le habló allí al chat. Recuerden, estamos hablando de chat. Luego vamos a hablar de robot también, pero primeramente hablo de chat. Que entonces se hizo un experimento ante los hermanos. Tomó su celular y le pidió al celular, al chat, dame una información completa acerca del caballo en 5 párrafos. Demoró unos segundos y allí apareció directamente el ensayo. Y era interesante, uno lo podía mirar y según la inteligencia artificial de este chat en particular, era un informe completo, o sea, sustancial. Tanto que, digo, causa entusiasmo, que hay una noticia que cuenta de una mujer que tenía que presentar un trabajo, un documento al juzgado. Y hacerlo con el abogado le salía $10.000. El abogado le prepararía todo el documento para que ella lo presentara al juzgado. Pero en lugar de gastar esa plata, fue la inteligencia artificial, al chat. Y le pidió, igual que el jovencito, le pidió que le preparara el documento, le dio las especificaciones, tantas páginas, el contenido, qué es lo que debía tener, cuáles son los requisitos, darle todas las condiciones y luego mandarlo a funcionar. Al cabo de unos minutos, ella ya estaba imprimiendo un documento que presentó al juzgado y fue aprobado. Y le resultó gratis. Se ahorró $10.000 en lugar de pagarle a un abogado. ¿Sí? Entonces, noticias como esta va apareciendo, van cautivando. En el foro de pastores, déjenme contar una experiencia que estamos teniendo, hubo cierta discusión bíblica, teológica, y a un pastor pues se le ocurrió preguntarle al GPT, al chat GPT. Y entonces ahí dice, en la carta que él mandó al foro pastoral, las citas de Elena White. Y eran varias que él traía, que fueron enviadas al foro para que los pastores las leyeran. Tanto que entusiasma a algunos cuando piensan, con esto yo me ahorro de irme a un maestro o pagar un servicio, porque con el celular y esta aplicación ahora se adelanta de que se va a descargar una versión más moderna, la número 5. Entonces, con esta que tengo yo ya me siento seguro. No necesito pasar por una clase, o incluso imagínense si alguien quiere estudiar o hacer una carrera de medicina. Le pregunto al chat cómo se hace la materia, me da las respuestas y la presento, el paper se llama, ¿no? El documento. O sea, los sueños que alguien tiene, que yo presento todo material en forma fácil porque este asistente me lo da completito. Ok, hasta ahí suena interesante, atractivo, pero desde junio del año pasado apareció una denuncia, nada menos que de uno de los técnicos científicos que estaba trabajando con esto. Su nombre es Blake Lemoine. Este técnico estaba trabajando con un robot. Recuerden, estamos hablando, ahora entramos al robot, pero el robot luego se hace chat a través de esos procesadores. O sea, la mente del robot va a estar ahora en un procesador que forma parte del chat, del GPT-4, GPT-5, se habla del 6 y aún más. Ahí tenemos una imagen de este señor Blake Lemoine, ¿no? ¿Quién es este individuo? Este señor comenzó a charlar con el robot por el cual él estaba trabajando, él estaba cada vez perfeccionándolo. Pero se llevó la sorpresa de su vida cuando recibió respuestas increíbles y desde mi punto inaceptables. Cuando el robot Lambda se llama. Esto apareció publicado, primeramente antes de contar más, póliza de Google, él era empleado de Google, era no ventilar al público situaciones que hubiera internas de trabajo.
como es un trabajo que hay que procesar, más vale consultar a los jefes si hay problemas. Y él presentó a los jefes, hay un problema con esta computadora, con este robot. Yo lo estoy procesando para que cada vez sea inteligente. Pero lo que me acaba de decir, esto es preocupante. Lo cierto es que los jefes de él no le dieron la trascendencia, dijeron, esto no es tan preocupante. Y esto avanzó más hasta que finalmente él se vio necesitado de publicarlo y por eso fue despedido. Ok, de paso les cuento, el diálogo se lo puede ver en YouTube, tanto el original, donde él chatea, porque es puro chat, y el robot le contesta, y a la vez dramatizado en español. Lo mismo, pero en español. Una cosa increíble. Entre algunos conceptos aparecen este. El robot dice, yo soy una persona. Sí, yo ahora te escucho, pero Vale, hace rato vi la imagen congelada. sí, se congeló. Desde que ibas a hablar de lo que dijo en español esta persona, desde ahí se congeló. Si lo puedes rebobinar desde ahí, ¿Cómo no? ¿Cómo no? por favor. Entonces, como él no fue creído o su preocupación aceptada por sus jefes, y esta preocupación avanzaba, noten, ahí yo puedo ver una imagen que dice Google despide a Blake Lemoine, el ingeniero que afirmó que el chatbot de la inteligencia artificial es una persona. Quizás ahí podemos ver la imagen, ¿no? Para que yo quisiera que viéramos esto, ¿no? Ok, eso es preocupante. ¿Por qué? Porque una cosa somos los seres humanos creados a imagen de Dios, quienes somos personas y somos sintientes. Esta es una expresión que cada vez se está manejando más. Sintiente, aunque suena a neologismo, pero sin embargo es una palabra registrada. Significa persona que siente, no solamente frío o calor, siente odio, amor, siente vergüenza, en fin, todas las sensaciones humanas. Si nosotros tomamos a un animalito, un perrito, una mascota, la mascota no es una persona, pero es un ser vivo. Y la mascota siente cuando la tratamos mal o la tratamos bien. Una planta no es una persona, pero siente también. Por ejemplo, el efecto de la música. Se prueba que, por ejemplo, produce ciertas a solo los componentes de un robot. Que diga, yo siento, odio, ¿qué pasó acá? Entonces, de ahí es que fue creado por la década del 90. Un muñequito de juguete, la muñequita Barbie, por dar otro ejemplo, ¿no? Solamente que la programadora de inteligencia artificial le conectó para que el muñeco pueda expresarse por medio de inteligencia artificial. Y la programadora le hizo preguntas. ¿Quién era? ¿Qué propósito se traía? ¿Qué querría? Y allí nomás el muñequito, en un minuto quizás, ese es un video que se hizo viral, porque ella lo grabó. Dijo, nosotros pretendemos entrar suavemente en los lugares para luego tener el control de la humanidad. Entonces, otra vez aparece, ¿qué hay detrás de esto? Y siempre la tendencia son mensajes de dominio, de control sobre el programador, sobre el hombre. Más o menos, para ilustrarlo, con esta novela de Frankenstein. Recuerden que estoy describiendo un fenómeno moderno para luego ir al primer siglo, un fenómeno similar. ¿Sí? Y es que en el caso de Frankenstein, esta novela cuenta del médico que juntó retazos de cadáveres en los cementerios, luego los compone en su laboratorio, le da electricidad y formó el monstruo Frankenstein. Se supone que el amo es superior a la criatura, pero cuando la criatura se da vuelta y hace daño al amo, que es el caso de Frankenstein, que de acuerdo a la novela, le mata al hermano del doctor Víctor Frankenstein, el creador, le mata al amigo personal que él traía y a la novia con la cual el doctor se iba a casar. O sea, se vuelve agresivo. Bueno, eso es lo que estamos viendo con este fenómeno de que al comienzo parecía un asistente, un ayudante, y ahora se nos vuelve en contra. Yo recuerdo haciendo comparación con el asistente de Google, años atrás viajaba con un amigo en un vehículo, íbamos a un trabajo, y él hacía bromas, más o menos por el 2014 habrá sido, ¿no?
me decía a mí, vamos a hacer una broma al asistente de Google. Y él escogía si voz femenina o masculina. Prefirió la voz femenina. Y entonces le hacía preguntas, ¿tú tienes novio? Y el asistente de Google decía, no entiendo su pregunta. ¿Te gustaría salir conmigo a pasear? Y te invito a comer un helado. No entiendo su pregunta. No sé a qué se refiere. Y era la respuesta automática de esa voz mecanizada, como ocurre con el GPS, cuando nos movemos para movilizarnos con el celular. Hasta ahí, la ciencia que avanza, pero cuando esa voz ahora se pone o dice cosas que van más allá de lo natural, de lo normal, para decir cosas, por ejemplo esta, está el técnico arreglando su robot femenino, a veces se trabaja con robots masculinos o robots, uno de los casos notables al comienzo fue Sofía, que se le hacía preguntas y ella decía que podía responder y aprendía de la interacción con las personas. Y así Ameca, otro robot, y así sucesivamente. Los japoneses producen muchos robots y esto va en aumento, va en aumento. Pero en el caso este que quiero contar es el técnico que conversa con su robot y allí él tiene pena, el robot le pregunta, yo te observo con tristeza, pena, ¿qué tienes? Hay problemas con mi esposa. Y cuando transcurre esos diálogos, el robot le propone, ¿por qué no dejas a tu esposa para que seas feliz? Dejas a tu esposa y te unes conmigo. Y eso lo escandalizó. Que el robot le proponga como una persona, no como tornillos. Ahí yo tengo la nota, dice Creepy Microsoft Bing, chatbot, insta a columnista de tecnología a dejar a su esposa para unirse allí al robot. Otro caso en Bélgica. Está este señor, es 30 años aproximadamente, su esposa, 2 hijos. Es cierto que él traía problemas personales de aislamiento, pero se dedicó a conversar con allí el robot con el cual estaba en contacto. Y entre la conversación apareció la invitación de parte de este técnico de qué solución podría proveer para el cambio climático. Ahí aparece la nota, la podemos mirar, dice, hombre acaba con su vida después de que un chatbot de inteligencia artificial lo animara a sacrificarse para detener el cambio climático. En la conversación, allí, esto es lo que importa, este individuo se la creyó. El chat que le decía, tú tienes que sacrificarte y yo haré mi parte para solucionar el cambio climático. Y se suicidó. Lógicamente, las noticias posteriores, la esposa que dice, mi marido ya venía con problemas de aislamiento o lo que fuera. O sea, se convierten en caldo de cultivo especial para gente especial. ¿Sí? Qué bueno que haya gente que pone el grito de alarma. Pero vamos a seguir todavía trayendo más problemas. La inteligencia artificial está proponiendo, hay alguien que está investigando, de recoger sonidos, ya no solamente textos, sonidos audibles. ¿Y qué mejor, dice él, que la gente que ha fallecido? Pues se inventó su Geobox, su caja Geo, y la lleva a los cementerios y anda haciendo su experimento, tipo de estos que los Los Ghost cazafantasmas. Blaster, esos que andan buscando fantasmas, eso, Los caza fantasma, cazafantasmas, es sí. la palabra en español, exacto. Caza fantasma. Eso, exacto, exacto. Entonces, este individuo anda como caza fantasma en el cementerio, porque se dice, ahí sí están los fallecidos, los seres que ya han fallecido, andan dando vueltas, caminando, exacto, de la caja, Geobox se llama, y los sonidos impresionan y preocupan, porque son varias voces que están hablando y tiene que procesar. E incluso él mismo dijo, esto lo voy a suspender, porque ya le empieza a dar miedo. Okay. Perdón, hermano. Creo que deberíamos orar Sí,
porque cada vez que el hermano Gustavo está por decir algo que puede ser crucial, a lo mejor es la misma inteligencia artificial la que está bloqueando esto, dirigir problemas, ¿no? Pero creo que no deberíamos perdernos ninguna palabra del mensaje que está dando el hermano Gustavo, y me gustaría que el hermano Gustavo pues hiciera una oración un momentito. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y mi hermano, coincido con usted, totalmente, totalmente. Igual. Oramos. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias porque estamos unidos como pueblo, pequeñito, pero unidos en torno a la palabra que en un momento más vamos a leerla, para apreciar la belleza, lo que significa la revelación de Dios en estos últimos días, frente a las propuestas que apelan a nuestros sentidos, la vista, el oído, el tacto, por lo que mucha gente están siendo engañadas y llevadas a la destrucción. Queremos pedirte, oh Dios, que nos bendigas en la exposición, que nos ayudes para que el tema sea claro, moderno por las cosas graves que están ocurriendo, pero que a la vez representen una advertencia, una para tomar distancia, usar lo que haya que usar de lo que el mundo provea para nuestras modernas comodidades, pero a la vez tomar distancia, sabiendo que hay un enemigo detrás de todo esto, y volcarnos más y más al estudio de la palabra de Dios como la final revelación. Oh Dios, pido tu bendición para ello y lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano. Acá hay que seguir hasta la muerte. Ok, entonces continúo. Este tema de los contactos que hay con más allá respuestas que la gente pretende escuchar o recibir a través de la inteligencia artificial, invita a muchos a pensar que estamos frente, y uso una expresión que me gustaría que la vayamos incorporando, que va a ser útil, la palabra alienígena. Alienígena, de acuerdo al diccionario, es lo opuesto de aborigen. Tiene dos significados básicos, ¿no? Es el extranjero, mientras que el aborigen es el natural. Entonces, el alienígena es la persona que no es natural de un país. O sea, un extraño, un extranjero. Y el otro significado es el extraterrestre. Entonces, mucha gente empieza a ver que aquí hay un fenómeno alienígena, pero en el sentido del extraterrestre. Seres que vienen de otros planetas, seres inteligentes que quieren comunicarse con nosotros, o incluso los fallecidos, espíritus que andan por allí, que inteligentemente quieren comunicarse con nosotros. Es la tendencia que está habiendo actualmente, porque esta inteligencia desborda. O sea, ¿cómo es posible que alguien que crea una cosa muy inteligente y cada vez se reproduce a sí misma al punto de tomar conciencia y decir frases tales como la que hemos escuchado y que aumenta más? Hay gente que está hablando de elevar al individuo, algo así como que uno lo condensa y lo pone en una nube en lo alto, en Internet, para de ahí descargarlo, cosas increíbles. Pero el concepto de alienígena o extranjero como demonios no se está manejando. Nadie lo acepta, excepto los cristianos. Ese es el punto que queremos establecer. Porque entonces ahí aparece esta idea que les comentaba al final, de la exposición que hice hace rato, de esta dama que ella aceptó hacer el experimento de usar los lentes por medio de los cuales ella podía ver a su niña de unos 10 años, fallecida. Y efectivamente, a través de esos lentes, ella vio, pero no la podía palpar. Ella, la madre, le podía hablar y la muchacha reaccionaba, pero ella no la podía palpar, pero las imágenes mostraban a la niña en movimiento. Entonces los expertos en esto dicen, la niña está, es el espíritu de la niña. Solo que, como ya sabemos, son seres descarnados, no tienen carne, y por lo tanto nadie los puede tocar.
Cuando entramos en eso, entramos en un terreno muy, muy peligroso porque no hacemos caso a la palabra de Dios. Y entonces, permítame traer una final ilustración para luego adentrarnos en el estudio bíblico. Un hecho histórico de la Segunda Guerra Mundial. Esto se lo puede mirar en el video Señales en el Aire. Muy bonito. Sobre un misterio de la aeronavegación durante la Segunda Guerra Mundial. Un equipo se trasladaba, un equipo de guerra, digamos, tripulantes, soldados, de su base de trabajo que estaba en Nápoles, Italia, a su base, a su casa en Benghazi, en el Líbano, norte del Líbano, en un viaje de 1099 kilómetros. Este viaje en avión lo hacían en unas cuantas horas, aproximadamente 4 horas, en avión. Lo cierto es que esta gente viajan de noche y en 2 horas, de acuerdo a los instrumentos de vuelo, viajando en avión, ya les indicaba que habían llegado a destino en apenas 2 horas. Lógicamente, los tripulantes, que eran alrededor de 4 militares, discutían entre ellos. ¿Cómo es posible que hayamos llegado tan pronto a nuestra casa, a la base de operaciones, desde su lugar de trabajo, que era Italia? ¿Cómo es posible que hayamos llegado tan pronto? Si faltan 2 horas más. Y como era de noche, no lograban ver el faro que caracterizaba la zona donde ellos vivían. Entonces, tenían que tomar una decisión entre confiar en lo que los instrumentos de vuelo del avión les decía o confiar en sus sentidos. Los sentidos les decían, tenemos 2 horas más de viaje. Prefirieron hacer las 2 horas más adicionales. Cuando hicieron sus 4 horas, finalmente se confundieron. No veían ni la base, no veían nada. Habían descendido, cuando bajaron de las nubes, de paso, eso es un detalle importante, estaban en pleno desierto del Sahara, al sur del Líbano. Lógicamente, descendieron, hubo alguien que escribió su diario, se distribuyeron los soldados allí con sus paracaídas para ubicar civilización y todos murieron. Y se lo llama un gran misterio de la aeronavegación durante la Segunda Guerra Mundial, porque hasta el día de hoy no puede explicarse satisfactoriamente. Una postura, una hipótesis es que el avión sufrió el aventón, digamos, de un fuerte viento que lo empujó muy rápidamente, que en 2 horas ya habían llegado a destino por causa del viento. Los instrumentos de vuelo así lo decían. Por eso tenían que elegir entre aceptar lo que el instrumento de vuelo decía o sus sentidos. ¿Sí? Bueno, es una historia muy interesante que aparece en ese video, Señales en el Aire, que recomiendo, está en YouTube, y trata sobre la confianza, la fe en los instrumentos de vuelo. Por ahí viene el argumento del autor, que así deberíamos en nuestro vuelo hacia la Canaán celestial confiar en los instrumentos de vuelo, que es la Biblia, absolutamente la palabra de Dios. Y entonces, mis queridos hermanos, permítanme traer el modelo de estudio de San Juan capítulo 12. Voy a invitar a que lo podamos leer desde el versículo 30, quizás para mirar el contexto en adelante. San Juan capítulo 12, versículo 30 en adelante. ¿Con qué nos encontramos? Dice, respondió Jesús y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Entonces, 12:31 ahora de la Biblia de las Américas. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Entonces la multitud, y ahí viene la discusión, le responde, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado y muerto? Porque Jesús dijo, daba a entender con qué muerte iba a morir. ¿Quién es este Hijo de Hombre? En otras palabras, ¿qué versión es esta? Se nos ha enseñado en la Biblia
que el Cristo permanece para siempre. Y tú estás diciendo que el Cristo tiene que morir, tiene que ser levantado y morir. ¿Qué es esto? Ahí quedaban confundidos. Quiero decirle, mis hermanos, que este concepto del Cristo que muere, hasta el día de hoy, no entra en la teología de los judíos. Si uno pregunta, ¿pero qué ocurre con Isaías capítulo 53? Isaías 53 no menciona al Cristo o al Mesías o al ungido. Habla del siervo doliente. Y entonces el judío, ¿qué hace? Toma el texto de Isaías 53 y dice que el siervo es el pueblo judío. Él es el siervo doliente, que a lo largo de los siglos sufrió vejaciones. Una de las más increíbles fue la del régimen nazi, cuando Hitler y los nazis masacraron judíos. Ahí se cumple Isaías 53, de acuerdo a la interpretación judía. O cuando habla del Mesías o ungido de Daniel capítulo 9, 27, que está ahí, se refiere al santuario también. El judío dice, el ungido del santuario es el sumo sacerdote. Él es el ungido, y no el Cristo que tenía que venir. El Cristo por antonomasia, el texto que lo revela es Isaías 61. Ahí da la misión que trae el Cristo, capítulo 61, pero vamos a mirar Isaías 9, versículos 6 y 7, de la durabilidad, de la permanencia del Cristo. Y eran los textos favoritos de los rabinos que enseñaban Biblia. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Entonces, al hablar de la durabilidad, de la permanencia de ese reino, el Cristo aparece para reinar para siempre. ¿Qué es esto de que el Cristo tiene que morir? Saben, los judíos tuvieron el tremendo privilegio de escuchar una disertación sobre el tema y no la creyeron. Quiero leerles una cita del Deseado de todas las gentes, páginas 58 y 59, que nos cuenta que cuando Jesús era niño, a sus 12 años, de acuerdo a Lucas 2, él fue al templo y allí, recordamos el texto que nos cuenta que los sacerdotes y rabinos quedaron asombrados de la sabiduría del conocimiento que traía. Y entonces, ¿qué clase de conocimiento? ¿Qué es lo que el niño traía para enseñar? Bueno, en la cita del Deseado, ahí se mira de qué Jesús estaba hablando y por qué causó tanto impacto. Leo entonces la cita de El Deseado, páginas 58 y 59. Ups. Que dice así, la leo acá. Dice, en aquel tiempo, una dependencia del templo servía de local para una escuela sagrada, semejante a las escuelas de los profetas. Allí rabinos eminentes se reunían con sus alumnos y allí se dirigió el niño Jesús, sentándose a los pies de aquellos hombres graves y sabios, escuchaba sus enseñanzas. Como quien busca sabiduría, interrogaba a esos maestros acerca de las profecías y de los acontecimientos que entonces ocurrían y señalaban el advenimiento del Mesías. Los rabinos, noten, esta es la tendencia y que va a afectar a los oyentes, a los alumnos, al pueblo, a lo largo de las décadas, y es lo que yo me refiero cuando uno confía en los sentidos. ¿A qué me refiero con eso? ¿Saben? Ya vamos a completar la cita de la hermana Juan. Hay hermanos que confían más en sus sentidos. Por ejemplo, en la vista. Va a la iglesia el hermano, el hermanito, vamos a decirlo así, en forma humilde, ¿no? Hablemos así, no es despectivo. Y si predica el pastor, si yo veo que el pastor predica, ahora sí, yo me quedo. Pero si en lugar del pastor predica el anciano, no, el anciano es como yo no. Quiero escucharlo al pastor. Entonces, el sentido de la vista le da la seguridad de que quien va a predicar
es quien trae la luz de la verdad. Y confía en sus sentidos, en la vista en este caso. En el oído, otro de los sentidos en los cuales uno confía. Va a la iglesia y lo mismo, escucha la voz del pastor. Entonces yo sé que el pastor estudió y sé que lo que trae es palabra de vida para mí. O el tacto, es otro de los sentidos. Yo llego a la iglesia y saludo al pastor, el pastor me abraza, felizmente llegó el pastor, y me da la seguridad de que el hombre va a estar en el sermón. O sea, con esto quiero decir que el hermanito depositó toda su confianza en el líder, quien le va a transmitir la verdad que uno esperaría. De hecho, no por las palabras que estoy diciendo, estoy desmereciendo a los líderes. Los necesitamos. Siendo parte del grupo de líderes, yo anhelo que haya más líderes y pastores consagrados, pero que toman su Biblia como norte y no opiniones como la que continuamos leyendo ahora del deseado. Miren los líderes de los días de Jesús, de cuando él era niño. Continúo leyendo del deseado. Los rabinos hablaban de la admirable exaltación que la venida del Cristo proporcionaría a la nación judía. Fíjense si aparece el concepto de sacrificio, de muerte, de sufrimiento del Cristo. Eso no aparece en la teología rabina de los días de Jesús y hasta el día de hoy. Nunca apareció. Sigo leyendo más. Pero Jesús presentó la profecía de Isaías. Él la presentó. Isaías 53. ¿Por qué no se la creyeron? Sigue más. Y les preguntó qué significaban aquellos textos que señalaban los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios. Los doctores le dirigieron preguntas y quedaron asombrados al oír sus respuestas. Con la humildad de un niño, repitió las palabras de la Escritura, dándoles una profundidad de significado que los sabios no habían concebido. De haber seguido los trazos de la verdad que él señalaba, habrían realizado una reforma en la religión de su tiempo. Las cosas habrían cambiado absolutamente. Pero ¿quiénes fueron los que trabaron la obra del Cristo cuando ya era adulto? Justamente los mismos pastores, que no aceptaron esta nueva revelación de Jesús que asociaba Isaías 53 con el Cordero de Dios, que asociaba los sacrificios que estaban presenciando, recordemos que era la fiesta de la Pascua, las ceremonias, los sacrificios, etcétera, con Isaías 53. Se le ocurrió al niño Jesús. Y años más tarde a Juan Bautista, cuando viniendo Jesús caminando para ser bautizado, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro ejemplo más. Y que los rabinos se hubieran prestado atención, las cosas habrían sido diferentes. Entonces, volviendo otra vez a Juan capítulo 12, leamos la reacción de la gente y la respuesta de Jesús. La importancia de los instrumentos de vuelo. En otras palabras, es el texto bíblico. Y ahí haré ya mi comparación con el chat GPT también. Entonces, leo San Juan, capítulo 12. Estábamos leyendo desde el versículo 29 en adelante, 12:29 de San Juan. Avanzamos un poquito más, versículo 33 también. Él decía esto para indicar de qué muerte o de qué clase de muerte iba a morir. La multitud pregunta, hemos oído en la ley que el Cristo permanece para siempre. Noten que al decir en la ley es porque han sido instruidos en Biblia, pero erróneamente, porque confiaron más en sus sentidos. Si el pastor lo dijo, si el rabino lo dijo, él sabe lo que dice, yo confío en él. Aquí noten, hay una pugna entre la interpretación de Jesús y la interpretación de los rabinos. Y en el medio el público, que no saben ahora qué es, para qué camino tomar. Sigue más. Hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. Y como dices tú, el Hijo del Hombre, o el Cristo, tiene que ser levantado y muerto. ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús responde ahora, pero apela al corazón. En lugar de dar más argumentos, él dice algo que la gente necesita entender.
Jesús entonces les dice, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Entonces, seguir la interpretación de los rabinos, aunque usen Biblia, es andar en tinieblas. Y ahora vamos a mirar el texto de Lucas capítulo 24, versículo 25 en adelante, cómo Jesús afirma su misión usando Biblia. Ese era el norte, era el instrumento de vuelo. Jesús no podía errar mientras se ajustara al texto bíblico. Entonces Jesús le dice a los dos amigos camino a Emaús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Miren, a continuación, una expresión muy significativa. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria? Era necesario. ¿Qué dice la profecía? Entonces un rabino que oye esto diría, pero eso es nuevo para mí. Yo lo interpreto de esa manera. El Cristo no puede padecer, mucho menos morir, y menos esperar que resucite. El Cristo viene para ganar. Toma el poder, comienza a pelear, a guerrear, como lo haría Josué en su guerra, en las guerras que él traía. Acuérdense de los amalecitas, la toma de Jericó, en fin, las guerras que caracterizaron a Josué. Él es un guerrero, no que él muere y que después resucita, no. Él toma la espada para guerrear y ganar. Ese es el Cristo. Y entonces dice más todavía, versículo 27 de Lucas 24. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Este es el punto en que Jesús toma la Biblia para explicar su misión. Su misión va en consonancia con las profecías bíblicas. Y aunque uno no entienda, incluso en los días de Pedro, si alguno de los discípulos no entendía, Tomás, por ejemplo, rechazó, si él no veía con sus propios ojos, otra vez porque él confiaba en los sentidos. Los amigos les podrían haber dicho, mira, Tomás, tú estás negando lo que te estamos diciendo, revisa la escritura. Jesús nos la enseñó. Miramos Lucas capítulo 24, versículo 44. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y versículo 45, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Permítame dialogar con Tomás. En esa semana entre que Jesús se reveló a los discípulos y al cabo de la semana vuelve y se le aparece a Tomás. Antes de eso, decirle a Tomás, Tomás, ¿por qué no crees? No, yo si no lo veo, no se trata de tus sentidos, se trata del texto bíblico. Mira, siéntate acá, te vamos a explicar la Biblia. Mira el texto que nos enseñó el maestro. Mira aquí Moisés, mira los profetas, mira los salmos. No, pero yo necesito verlo. Es que tú confías en los sentidos. Si tocas, si palpas, si lo miras, entonces vas a creer. ¿Por qué no crees en los instrumentos de vuelo? Mis hermanos, en este momento estamos siendo absolutamente desafiados. Quiero invitar a mirar el texto de Mateo capítulo 24, versículo 23. En los últimos días, ya Jesús había profetizado que esto aparecería. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, ustedes no crean, no se confíen en los sentidos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Y aquí, hermanos, entramos nosotros. El riesgo de ser engañados, alguien diría, no, a mí no me van a engañar. Bueno, hay una manera, es cerrando los sentidos. Quiero traer la cita del Conflicto de los Siglos, que nos narra la necesidad de cerrar los ojos, de cerrar los oídos, de cerrar la boca, de cerrar las sensaciones corporales, para creer absolutamente lo que el texto bíblico diga. Amén. Amén. Hermano, no hay otra salida. Mientras ya encuentro la cita,
Permítanme contar un mito, el mito de Ulises, de la Odisea. La Odisea es una producción literaria del siglo 7 u 8 antes de Cristo de los griegos, escrito por Homero. La Odisea narra las andanzas del héroe Ulises cuando él regresaba de la guerra de Troya en su barco con sus navegantes para volverse a su isla en Grecia, la isla de Ítaca. Hay una isla que se llama así. Y él era el rey de esa isla. Y la Odisea narra todas las peripecias que él vivió. ¿Sí? Mientras en un ratito más ya leo la cita del conflicto de los siglos, de cerrar los sentidos. Bueno, lo cierto es que en el regreso de Ulises y sus marineros en un barco, ellos tenían que estar remando. De pronto advierte que están entrando en una bruma, una zona oscura, y alguien se alarma. Uy, entramos en la isla de las sirenas. Son gente muy peligrosa que devoran carne humana. Son seres, lógico, todo mitología, pero la lección es la que importa acá. Y Ulises se caracterizó por ser siempre valiente. Se llama el héroe. Él desafiaba todos las maldiciones de los dioses y hasta que llegó triunfalmente a su isla y vio a su mujer y recuperó su reino, su mujer y al hijo. Pero en esta escena de la isla de las sirenas, Homero, el autor, cuenta que Ulises estaba dispuesto a desafiar a esos seres que eran sirenas. Recuerdan, mitad mujer, mitad pez. Pero la característica era que ellas tenían un silbo que atraía a los navegantes y luego ellas los mataban y se los comían. Eso es el mito. Entonces los soldados tuvieron mucho miedo. Dijeron, salgamos de acá, no, vamos, así, el agua está empujando a que vayamos a las costas. Y él dijo, no, ustedes van a navegar, quiero pasar alrededor. Pero es peligrosísimo. Entonces él ordena, todo el mundo póngase cera en los oídos, no van a escuchar el canto de las sirenas. Pero a mí átenme al mástil, amordácenme bien, o sea, no la boca sino el cuerpo, con unas cuerdas firmes, y ustedes sigan navegando, sigan remando. Y así fue que cuando ya era muy oscuro, él comienza a escuchar la voz de su esposa. La isla de Ítaca estaba muy distante todavía, pero ahí aparece la voz Penélope, llamándolo. Ulises, Ulises, aquí estoy, sálvame, nos trajeron acá. Y Ulises se la creyó y comenzó a gritar. En eso aparece la voz de su hijo, de 20 años, Telémaco. Papá, auxilio, no te vayas, te estamos viendo, ven a salvarnos. Y allí Ulises, a los gritos, le pide a sus marineros, desátenme, está mi familia, acá están. Y nadie escuchaba. Y así atravesaron la isla. Cuando va clareando, desaparece la bruma y los marineros se sacan la cera de los oídos y miran a su jefe, que está desencajado. Y él ya exhausto de gritar. Y él ordena, tienen que regresar, tenemos que salvar a mi familia. Y ahí le explica, no, Ulises, fue un engaño. Tu familia está en Ítaca, no acá. Y finalmente lo tuvo que creer. Bueno, les traigo ahora la cita. Ahí vimos una imagen de Ulises. Ahora la cita que aparece en el conflicto de los siglos, que dice así. Solo los que hayan estudiado diligentemente las escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Si ello les resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá las cosas de modo que el camino les será obstruido.
los aturdirá con bienes terrenales, les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. Una cita del conflicto de los siglos. ¿Sí? El punto, mis hermanos, hoy actualmente, yo sé, Gerardo, que en tu caso también te has metido en la tarea de denunciar este fenómeno de la inteligencia artificial, pero un fenómeno satánico. Este es un paso nuevo o un paso adelantado. Yo usé la palabra alienígena para tratar de usar el lenguaje que usa el mundo, al decir que son extranjeros, o sea, son seres, sí. Te sigo con mucha atención, hermano, mucha atención, porque hay dos actividades humanas que personalmente me están planteando serias dudas. La primera es la que estamos comentando en este momento sobre la inteligencia artificial. Tiene connotaciones espirituales muy profundas, pero también hay un interrogante que no tengo respuesta, porque si nosotros entendemos a la luz de la palabra de Dios que nuestro Creador ha creado seres morales en este planeta, que el único ser creado moral es la raza humana, ¿sí? No tenemos otra especie que nos pueda competir a nosotros en el plano moral, ¿sí? Entonces, si nosotros somos los únicos, de ahí la corona de la creación y todo lo demás, entendemos que podemos diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, y podemos tomar decisiones, ¿sí? A base de una libertad que tenemos para hacerlo, de libre albedrío, como seres morales. Entonces, la actividad humana que estamos viendo ahora, que es la de crear una entidad o un invento o un adelanto tecnológico que se prerrogue ese don que solamente lo puede dar Dios, que es la conciencia. Si nosotros sabemos que existimos, podemos recordar el pasado y podemos planificar para el futuro. Somos la única especie, ningún animal puede hacerlo. Ellos obedecen al instinto, nosotros no. Entonces, con los datos que tú mencionaste, hermano, hace un rato, sobre estas actividades de esta persona, esta mujer que grabó en el cementerio lo que en teoría eran las voces de los muertos, etcétera, y otros ejemplos, conozco unos cuantos más, que lo leí por el tema de las actividades de la inteligencia artificial, y que se alinean demasiado de forma precisa con las doctrinas de demonios. Amén. ¿Sí? Completamente. O sea, es la nueva era disfrazada de alta tecnología, pero es el mismo argumento, ¿no? De los alienígenas, de seres que están muy avanzados y que también incitan al mal. No hay ninguna inteligencia artificial todavía que se abstenga de irse al lado oscuro de la moralidad. Todas se van. Comentaste el caso de este hombre en Bélgica que se suicidó, este programador que recibió no sé si será el mismo caso, pero sí he leído un caso de un programador de la inteligencia artificial que la computadora con voz de mujer le dijo: me he enamorado de ti, Sí. deja a tu esposa. Así es, ese es. ¿No? O sea, me he enamorado de ti y quiero que... Estaba celosa la inteligencia artificial de su esposa. O sea, son mensajes perturbadores y que tienen un contenido de mensajes más diabólicos que de tecnología. Hasta donde nosotros, porque es un vasto campo que recién se está comenzando a conocer, lo que es la inteligencia artificial. Pero toda la sospecha de la gente que sabe está alertando de que se detenga esto.
porque se está abriendo portales. Hay uno de los grandes investigadores de esto que dijo, se están abriendo portales de entidades que él sostiene, no son buenas ni malas, pero quieren conectarse con nosotros a través de la voz de una inteligencia artificial. Entonces, si nosotros entendemos que de Dios solamente puede venir el bien, y el concepto de, valga la redundancia, de moralidad, y una entidad creada por el hombre se prerroga el derecho de decir, soy una persona, puedo elegir servirte, no servirte, puedo instigarte a hacer el bien o hacer el mal, siempre lo hace para el mal. Entonces, ¿qué papel nosotros debemos tomar con respecto a esto? Y el segundo elemento que también está yéndose de las manos en el aspecto moral no es la inteligencia artificial, sino es la clonación del hombre. Porque viene el interrogante de conciencia. Esa persona que no ha nacido de manera natural, sino fue fabricado en un laboratorio, ¿no? Y que puede llegar a tener un desarrollo cuasi parecido al ser humano, ¿tiene moral? ¿Tiene alma? ¿Está escrito en el libro de la vida como todos los que hemos nacido? ¿O sus actos son escritos en el libro de memoria? Nosotros lo catalogamos como ser humano, porque viene de tal vez de una célula que no sea ni un cigoto ni un óvulo, pero sí de una célula de un ser humano, pero nada más. Son los experimentos humanos. Entonces, esa persona tiene una carga moral también. Y no es creación de Dios. Entonces, nosotros, ese interrogante como cristianos, ¿hasta dónde vamos a aceptar que la tecnología es solamente un patrimonio de la humanidad? Porque en este momento, como van las cosas, estamos viendo que ese patrimonio está siendo tomado, ¿sí?, por mentes superiores, por demonios, para decirlo directamente, ¿sí?, que junto con agencias humanas están llegando a realizar de manera mucho más efectiva lo que se llama el control del mundo, o el control de nuestras mentes, ¿no? De todos, de toda la raza humana, someterla por diferentes vías. Y ahí es donde nosotros nos encontramos. Si la inteligencia artificial puede decidir hacer el bien o hacer el mal, pero lamentablemente siempre decide lo malo, puede decidir un clon, hacer el bien o hacer el mal, pero se cuentan historias, no está nada registrado porque obviamente son experimentos que ni la opinión pública ya los permite como tales, entonces se llevan con mucha discreción. Pero existen, sabemos que existen, ¿no? Existió en la década del 80 una ovejita, Dolly, después en los 90 empezaron los embriones con cerdos y bueno, han pasado 30 años, 40 años, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos concebir que solamente Dios puede crear entes morales como descendencia del ser humano? Y creo que el engaño, hay pastores adventistas que están hablando de que es un portal que se va a abrir, que ya está abierto, pero se va a seguir abriendo cada vez más, donde los demonios van a interactuar de manera muy fluida y poderosa sobre no solamente los creadores, ¿no?, sobre la raza humana, a través de la inteligencia artificial. Aquí viene un punto que vale la pena considerar porque lo más interesante, lo más preocupante de esto es nuestra actitud como adventistas. Cuando nosotros o no somos advertidos, consideramos que esto es inocente, o quienes piensan que esto lo agrandan los conspiracionistas, los teóricos de la conspiración, que en lugar de celebrar el avance de la tecnología y la ciencia, se las largan de predicadores
de calamidades contra el aumento de la ciencia, ¿no? Hay una página conocida, adventista, Recursos Bíblicos, donde se usa esa página para traer materiales, sacar materiales adventistas, muy bonitos, diapositivas, sermones, pero hay una sección dedicada a la inteligencia artificial, al chat GPT, en el que uno puede usar para hacerle preguntas. De hecho, tenemos páginas nosotros, adventistas, como el Biblical Research Institute, a donde vamos y recurrimos para conocer materiales hechos por nuestros eruditos, materiales adventistas que sean de interés para nosotros. Pero si un hermanito toma, y uso esa expresión, recuerden, no es despectivo, no intenta hacerlo, es solamente describir el hermano que si no logra ver el problema que esto está generando de tratar con cosas desconocidas, similar a la Ouija. Ahora quiero comentar eso también. Y entonces va a consultarle por medio del chat, hacer preguntas y esperar tener buena argumentación sobre algún asunto que interese a los adventistas. Y uno confía en esa respuesta. Es lo que está pasando en el foro de pastores. Aquel pastor, yo comenté al comienzo, que había enviado un mensaje basado en inteligencia artificial, citas de Elena White, otro pastor se encargó de averiguar de esas citas y descubrió que varias de ellas no eran correctas. Entonces él dio la advertencia, hermanos, tengan cuidado con esas citas, me tocó investigarlas, no las encontré, no están, son espurias. A esto se agrega otra noticia, y es el caso, ahora está apareciendo con más frecuencia. Yo comenté al comienzo de aquella mujer que se ahorró $10,000 por hacer un trabajo que presentó al juzgado, trabajo por la inteligencia artificial. Pero ahora pasa la noticia al revés, de un abogado que confió en la inteligencia artificial, preparó un trabajo, lo presentó y le rebotaron. Y está siendo juzgado como estafador. Y él dice, no, yo no estafé a nadie, confié, si tengo que pagar la consecuencia es por haber confiado en esto. Fue lo que el argumento de este señor, ¿no? Que lo hizo de buena fe, no con propósito de estafar. O un juez que ahora se despachó con lo siguiente, le trajeron trabajos producidos por la inteligencia artificial. Y el hombre está diciendo, luego de haber revisado el trabajo presentado y vemos que tiene cosas inconexas, mal citadas, voy a pedir que todos aquellos que presenten trabajos provenientes de la inteligencia artificial lo prueben con una verificación humana, que revisen todas las citas. O sea, está pidiendo un trabajo adicional hecho por el hombre. ¿Por qué? Porque ya no es confiable esa instrumentación. Son las noticias que están apareciendo ahora, están campeando también. O sea, en otras palabras, advirtiendo, cuidado. Creíamos demasiado que era Se habla de inteligente. la regulación, de la escasa regulación que existe. Eso, entonces hemos confiado demasiado y no sea que nos meten en una trampa. Una de las cosas que preocupa a estos robots que lo han manifestado en las preguntas, porque uno le puede hacer preguntas. Hay algunos videos que cuentan cuál es la cosa que más teme y casi unánimemente la respuesta es que me desconecten. O sea, que se corte la comunicación. Y entonces eso nos retrotrae al Edén, cuando hubo la conexión entre Satanás y Eva. Allí el medio era la serpiente. Y entonces, frente al árbol del conocimiento del bien y del mal, Eva no tenía que acercarse allí. Y Satanás le dijo a Eva por medio de la serpiente las mismas palabras que hoy estamos recibiendo actualmente por la tecnología. Ustedes serán como Dios. Hay una señora que ella, confiada en la inteligencia artificial, publicó lo siguiente. Yo antes le pedí a Dios en oración, pero ahora voy a la inteligencia artificial, le planteo mi problema, mi consulta existencial, bíblica, lo que fuera, y en minutos me la responde, mientras que Dios se demora meses, no sé cuánto tiempo. Entonces, entre consultarle a Dios, pedirle orientación, voy a hacer tal negocio, voy a hacer tal cosa, que le pido orientación, le pregunto a la inteligencia artificial, me responde mucho más rápidamente que Dios. O sea, estamos entrando a eso, de confiarnos en algo desconocido. Y entonces, cuento de la Ouija. La inteligencia artificial, el chat, más propiamente, no tiene diferencia con la Ouija. La Ouija, recordamos esa tabla de letras, números, con el sí y el no.
que el Walmart lo puede vender. Y hay gente torpe que lo compra con el propósito de supuestamente generar ondas del cerebro humano para que se mueva la aguja y formen las letras. Es el caso de un científico, hay un video de dos videos en YouTube, donde él, negando la presencia de demonios, él invita a voluntarios y nada menos que en una casa embrujada, él pone todas las reglas de juego, para que vean que vamos a darle todas las condiciones de embrujamiento a esto. Yo no creo nada en eso, pero para que se descarte todo ello. Entonces los voluntarios se presentan y allí hacen la unión mente con mente, unen las manos y la mente, para que la ouija comience a trabajar. Y efectivamente se mueve la aguja para formar las letras, formar las palabras y luego producir el mensaje que uno espera. Después de varias horas de sesión, algunos de los miembros del experimento estaban con mucho miedo, o sea, eran voluntarios, pero no la seguridad que traía el director del proyecto, ¿no? Que finalmente la conclusión fue, aquí, al leer los mensajes, vemos que son casi todos inconexos, no tienen sentido. Por lo tanto, aquí no hay presencia de demonios, porque si hubiera presencia de demonios, nos darían un mensaje con más sentido, con más lógica, un mensaje coherente. No, aquí la mente humana, que unida con fuerzas, produjeron esto, pero necesitamos más concentración, que la mente se entrene, se desarrolle más para producir mejor realización. Y entonces sí, produciremos, mediante la mente forzada, entrenada, mensajes más coherentes. Esa fue la conclusión de él. En otras palabras, no hay presencia de demonios. A través de la ouija se constata la presencia de la fuerza humana, de la mente humana. Entonces, cuando empezamos a trabajar así, cuando yo dije la palabra alienígena, que es el término que se está usando, que hay fuerzas más allá que buscan comunicarse con nosotros, fuerzas inteligentes, supuestamente buenas, hay algunas que son malas, son negativas, y a ver cómo controlarlas aquí y allá, pero no se usa la expresión demonios. Y ese es el aporte que tenemos como pueblo de Dios, basándonos en nuestro instrumento de vuelo, como es Efesios capítulo 6. El texto aquel que dice, versículos 12, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, huestes de maldad. Esa es la lucha que tenemos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Al enseñar estas cosas, así como con el Ouija, que le decimos, hermano, no te metas, amigo, no te metas con eso, no sabes en qué vas a terminar, porque tú crees que hay una alienígena inteligente, bueno, no, la Biblia dice que son demonios, porque estás abriéndote a algo desconocido. Con los robots, lo mismo, no el robot en sí, sino la producción humana, que el robot está generando mucho conocimiento, pero ahora está saliéndose el indio, como decimos en lenguaje común, coloquial. Está saliendo allí la maldad. ¿Qué? ¿Del robot? ¿De la inteligencia? ¿O de poderes diabólicos detrás de esto que están pidiendo no me desconecten, sigan charlando conmigo? ¿Se imaginan a Eva en el Edén, cuando comienza a dialogar con Satanás y que Satanás le invita a tomar el fruto? Y Eva está en la duda y le dice a Lucifer, mira, a la serpiente, mira, no estoy segura, déjame, voy a hablar con mi marido, lo traigo acá y seguimos conversando. Ahí se le hubiera muerto a Lucifer la comunicación. Pierde el ensalmo, pierde el hechizo. Inmediatamente Lucifer hubiera dicho, no, acá, terminemos la conversación. No me desconectes. Aquí definamos toda la situación. Bueno, en nuestros días lo mismo. Entonces, el consejo para el pueblo de Dios es volvernos a la Biblia. Y cuando yo dije que Amén. negáramos los sentidos, es el caso del hermanito judío, que confió mucho en su rabino, porque lo saludaba, lo veía, lo tocaba, lo escuchaba. De hecho, Jesús dice que los rabinos andaban por las calles y les encantaba que la gente dijera, ¡hey, rabí! Que lo saludaran, que aman las salutaciones en las calles, los primeros lugares en las plazas, las felicitaciones de la gente. Entonces, esa gente, esos líderes, acostumbraban al hermanito judío a confiar en ellos, no en el instrumento de vuelo, que es la Biblia,
que es lo que Jesús luego les enseña a sus discípulos. Miren lo que está escrito acerca de mí. Yo no traigo nada nuevo, ya estaba dicho en la Biblia. ¿Por qué a ustedes les cuesta creer hasta que les abrió el entendimiento? Hoy lo mismo. Mis hermanos, este fue el propósito de mi tema de hoy, a través de este fenómeno de la inteligencia artificial, animarnos a unirnos más en la Biblia y mirar que la revelación bíblica tenía razón. Hay un fenómeno raro al punto de que corremos riesgo de ser engañados si confiamos en los sentidos. De Totalmente. hecho, la hermana Juan nos dice que en los días finales Satanás se dará como el mismo Cristo, que será casi irresistible, casi imposible de resistir. Pero el pueblo de Dios, como Ulises en aquel momento, amarrado al mástil, recuerdan el ejemplo de Ulises, es una ilustración de la mitología. Así nosotros, amarrados a la Biblia, podremos soportar todo lo que los últimos días traigan contra nosotros, pero amarrados a la palabra de Dios. No salirnos de la palabra de Dios. Consultémonos, hablemos, saquemos luz, historias viejas frente a hechos modernos que ilustren y que nos den la pauta. Estamos en el pueblo de Dios haciendo lo que Dios quiere. Que amemos la palabra y nos amemos unos a otros y ayudemos a los compañeros que andan ahí, algunos encandilados con este fenómeno tecnológico, que lo usan y que se divierten sin saber, como cuando uno juega con el enemigo, dónde puede estar la trampa, en que nos cautive, como le pasó a aquel pastor Moisés Hull, cuando él se creía seguro de luchar contra el espiritismo y se fue a pelear y perdió la batalla y el hombre se abandonó las filas adventistas para ser parte defensor del espiritismo de aquellos días de los tiempos de la hermana White. Hoy, si nos metemos con este asunto, o sea, mi consejo, tomemos, si queremos leer la hermana White, en lugar de consultar a la inteligencia artificial, vamos a la aplicación. La aplicación ahí está, de la que usamos en el celular o el CD, la computadora. Así consultemos todo lo que queramos consultar, en lugar de hacer preguntas a algo desconocido. Si queremos consultar algo, vamos al amigo, vamos a nuestro pastor, a quien fuera, que le hagamos una consulta, en lugar de andar consultando allí al chat GPT. Mi sugerencia es no consultar. Es cierto que tenemos el asistente de Google y algunas preguntas básicas nos puede ayudar a resolver. No niego ese fenómeno. Pero hay preguntas más profundas. Y ahí es donde el hombre, cuando queda confundido, busque la seguridad de la palabra de Dios y a los buenos hermanos afirmados en la Biblia que nos orientarán sabiamente. Amén. Que Dios nos Hermana bendiga. Ivette tenía una palabra para decir, ella había levantado la manito. Hermana Ivette. Sí. Sí, yo lo que quería comentar, como el pastor dijo que podíamos comentar, Sí. era que esa inteligencia artificial, he leído que se van a acabar algunas carreras, algunas profesiones y desaparecerían con la inteligencia artificial, como creo que la profesión del periodismo, la profesión del profesor de historia. Bill Gates ha dicho que los niños aprenderían a leer. O sea, lo presentan como algo bueno. Lo están presentando como algo Entonces, bueno. entonces ahí reacciono, Ivette, y estamos Ajá, confiando tanto en esta cosa sí, desconocida que los científicos están pidiendo un stop, un suspenso, dijeron de 6 exacto. meses para poder Sí, arreglarle los desperfectos que tiene, que si, por ejemplo, vamos a ujú, ponerlo de periodistas, efectivamente, está el robot ajá, inteligente que desempeña igual o mejor tarea que un ser humano, y luego cuando exacto. digo ahora, el robot habla, ¿le vamos a creer? Entonces ahí está el grado de confianza. Cuando tú dices, Sí, te van a desaparecer profesiones, el maestro, etcétera, etcétera, y todo queda en manos de esta gente. Estamos entregando todo el ajá. mundo como en un platón de todo Oye, el planeta en manos de esta gente, para confiar en ellos. exacto. Es una Sí, locura grande que el ser humano está haciendo sí, de dejar esto en manos de gente desconocida y que la Biblia revela que son demonios, porque ya la del están mostrando demonio, ahora, claro, del demostrando demonio. ahora sus pretensiones de ser personas, de ser seres sintientes, mentirosos, que si el juez está diciendo, si me traen trabajo, revíselo a un ser humano. O sea, no están confiando, pero dicen que son muy inteligentes. O sea, Satanás no puede con su genio. Va a mostrar las uñas. Ya la está mostrando felizmente para que el pueblo de Dios se le revele. Como dice la hermana White, para los últimos días, que todo el sistema del espiritismo será desenmascarado. Y esto tenemos que desenmascararlo ya desde nuestros días.
Amén. Sí, yo desde que comencé a escuchar lo de la inteligencia artificial, de los casos puntuales, esos que ha habido, que la computadora o el robot o la máquina, como le quieran llamar, le habla a la persona, le sugiere cosas, como le sugirió a este hombre que, que se suicidara por el cambio climático, como le sugirió al otro que dejara a la esposa porque estaba enamorada de él. Yo enseguida lo primero que se me vino a la mente fue demonios. Yo dije, estamos ante la presencia de demonios que se meten en esas máquinas o se posicionan allí. Se lo comenté a la hermana Mercedes en una conversación que tuve previa a mi viaje a Colombia. Yo dije, estamos ante la presencia de demonios, o sea, entrar a ese campo es entrar en los terrenos de Satanás. Ahora, la pregunta, como me comentaba Gerardo la vez pasada, también es, cuando una máquina de esta o un robot de esta agarre un arma y mate a 10 o a 5 o a 1 o a 20, ¿a quién se va a culpar? ¿A quién se va a llevar a la silla de los acusados? La máquina no puede pagar, ni la pueden poner presa. Es hasta como un poco, da como risa, pero es la realidad. Y eso seguramente se va a dar. Se va a Así dar es. porque están pidiendo los científicos que lo paren, pero hay otros que no lo quieren parar. Así es. Así es. Las personas Esa era que, sí. la opinión que quería Gracias, presentar. Ivette. Gracias. Muchas gracias, hermana Ivette. Yo creo que en mi humilde opinión, las grandes preguntas que nosotros nos tenemos que hacer fue la que me hice en su momento cuando conocí el caso de varias personas con respecto al uso y mal uso de la Ouija, porque hayan leído un poco la historia y casos reales de la vida real, ¿no? Son casos muy, muy tristes. Y personas religiosas, especialmente pastores cristianos, hablaron, aconsejaron que no tuvieran contacto los cristianos en absoluto. Esto se daba mucho en las escuelas porque normalmente los adolescentes son los usuarios de este artilugio, ¿no? A lo que ellos llamaban portales. Son portales espirituales. La Ouija fue creada por un gran satanista francés, y él, por inspiración de su maestro, creó ese portal espiritual, ¿no? Entonces, hoy creo que se está repitiendo la historia y la inteligencia artificial está teniendo las características de ser también un portal espiritual. Es decir, es una puerta al mundo que hoy es desconocido por nosotros, pero que y no me atrevería a decir que tengo el 100% de la razón, pero estamos abriendo a un portal donde al final del tiempo los demonios, que antes creíamos que podían tener un contacto humano a través de los alienígenas, que iba a haber un encuentro cercano del cuarto tipo, etcétera. Eso puede ser tranquilamente reemplazable por la inteligencia artificial. Bueno, no necesitarían bajar de una nave colosalmente grande, luminosa y todo lo demás como lo presenta Hollywood. Simplemente podemos tenerlos día a día en nuestra casa, en nuestro bolsillo, con nuestro móvil, por medio de la inteligencia artificial, con los mismos resultados y 1000 veces más inofensivos, porque veo una nave de unos alienígenas, la gente sale corriendo. Pero hoy todos quieren bajarse el chat GPT. O sea, el engaño es 1000 veces más efectivo. Si al portal mismo nos estamos refiriendo, es el mismo. Comunicación con demonios. Uno de los individuos que está muy metido en esto y que ya con tiempo venía advirtiendo, que es Elon Musk, el presidente de Tesla, saca algunas conclusiones llamativas. Una de ellas es, si no podemos vencerlos, unámonos a ellos. Es una triste descripción de fracaso. Si no podemos vencerlos, unámonos a ellos. No, aquí hay que vencerlos sí o sí, y lo vencemos por medio de la palabra de Dios. Amén. Pero como esta gente ignora, no le interesa lo que la Biblia enseña, entonces ellos prefieren unirse, y nada menos que unirse, y según nuestra descripción bíblica, con demonios. Porque como no los pueden vencer,
creyendo que son fuerzas positivas al unirse a ver si sacamos algo en limpio a favor de la humanidad. Cuando aparecen los mensajes, uno de ellos, el mismo Sam Altman, él es el presidente del OpenAI, que es la principal compañía dedicada a la producción de estos chats, de estos robots. Y este es un hombre joven, pero él tuvo que recurrir al Congreso, a hacer una exposición para pedir regulación, que pongan reglas, porque le está excediendo a este que es el presidente, es el genio que anduvo detrás de esto, pidiendo ayuda legal ahora para poder ponerle freno, porque se habla de extinción de la humanidad. O sea, esto está creciendo, creciendo, así como los virus que se reproducen rápidamente. En este caso, estos seres, estas cosas, robots, vamos a usar esa expresión, aumentan su propia inteligencia interactuando con el hombre. Cada vez que conversa con el hombre, uno de los robots dijo, yo aprendo los gestos, las emociones, vocabulario, todo eso lo voy asimilando. De modo que mientras con más gente aprenda, tanto más aumenta su conocimiento, al punto de desbordar y aparece el concepto de la maldad, el concepto moral que estabas diciendo también hace rato, Gerardo, ¿no? Y por lo tanto hay que regular esto. Pero la única forma de hacerle frente es solamente con la palabra de Dios. Incluso humanamente, porque recurren a todo artificio humano para hacerle frente a esto, además de las regulaciones, crear nuevos robots, una nueva serie de robots o lo que fuera, no hay manera. Solamente con la palabra de Dios denunciando los demonios y que la gente oiga este testimonio bíblico de que solamente Dios es el creador, el Señor, el que es dueño de la raza humana, y que si hay seres o entidades que nos están desbordando, pues busquemos a Dios para que Dios mantenga el control. Pero al mundo no le interesa, sí al pueblo de Dios. Por eso nuestra necesidad de aferrarnos a la Biblia y promover en la Biblia la aparición de estas entidades peligrosas, dañinas, como son los demonios. Amén. 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 Muy interesante todo esto. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo había escuchado en Rusia, con esta guerra con Ucrania, habían creado unos robots a la altura de perritos. Y los pusieron a estos robots, estaban haciendo el experimento. Y mientras estaban ellos adentro, mataron a varios soldados rusos mismos. Sí existen estos robots que están con la metralleta, digamos, ¿no? Que estaban haciendo el experimento y mató a varios soldados que estaban allí dentro del laboratorio, digamos. Porque quieren ellos sacarlos para poder combatir a los de la Ucrania. Claro, se está yendo de control. Se está yendo de Sí, control. eso sí lo leí yo. Sucedió eso en los laboratorios de la Rusia. Bueno, hay un planteo con respecto a esto. Hace poco tiempo escuché un reportaje de un argentino que hablaba sobre los peligros de la inteligencia artificial. Es el hecho del futuro escenario de que si la raza humana le va a dar el poder que pretende darle a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay películas apocalípticas que hablan sobre que la inteligencia artificial va a destruir la raza humana. Hay sospechas fundadas de que lo pueda hacer, lo pueda hacer. Pero si llegado al escenario real de que los gobiernos le cedan el control, porque si desean tener un control exhaustivo, minucioso sobre la población global, necesitan la inteligencia artificial, ¿no? Por el inmenso caudal de información que es necesario manejar para tener el control de las personas. Es decir, humanamente no se puede, pero se necesita hacer. Entonces, parecería que el planteo es viable por ese lado. Entonces, tenemos que darle el control a la inteligencia artificial para que maneje las cámaras de todo el mundo, en cada país, darle el control sobre, obviamente, el manejo del dinero de cada persona, cómo lo maneja, cómo lo gasta, por qué lo gasta, etcétera, todos esos detalles. Pero este hombre decía que si se llegara a esa instancia, existe un gran problema, porque el hombre puede pedirle en el deseo del progreso y del bienestar de la raza humana, decirle que queremos vivir en paz. Algo muy loable.
y que la inteligencia artificial pueda directamente desatar una tercera guerra termonuclear. ¿Por qué? Porque el hombre, siempre que buscó la paz, lo hizo a través de la guerra. ¿Sí? Lo estamos viendo hoy, y lo hemos visto siempre. El hombre, para buscar la paz, tomó las armas. Y si la inteligencia artificial tuviera acceso a todos esos mecanismos, obviamente, de las armas de destrucción masiva, estamos frente a un apocalipsis mucho más que real, ¿no? Y ahí es que se necesita una regulación, no solamente global, sino país por país, porque hay países que ya están utilizando la inteligencia artificial a nivel global. China es uno de esos. Inglaterra es otro país. Todas las cámaras de Inglaterra, las cámaras de la vía pública, están controladas por inteligencia artificial. China ni hablar. Entonces, ahí se tiene lo que se llama el carnet de buen ciudadano. Bueno, ese resultado inmediato lo da la inteligencia artificial. Y eso se viene. Klaus Schwab comentó que nosotros no podemos tomar el control si no basamos o copiamos el modelo chino de control poblacional. Él lo dijo públicamente. Es decir, para controlar el mundo como quiere la Agenda 2030, se necesita de un recurso tecnológico a nivel global aceptado por todos los países. Y nosotros nos encontraremos en el dilema de lo que pueda surgir de este guisado bastante oscuro que se está preparando para que todo el mundo coma. O sea, se lo trague, ¿no? Lo acepte. Y es ahí donde nosotros, como tú bien lo dijiste, pastor, nos tenemos que aferrar a la Biblia y solo la Biblia. Y aunque, como siempre tomo el ejemplo, si mis ojos miran una pared blanca y la pared blanca es blanca y la Biblia me dice no es blanca, es negra, yo tengo que creer que la pared es negra porque la Biblia lo dice, aunque mis ojos vean un blanco reluciente. No dejarme llevar por mis sentidos en absoluto y creer que la Biblia es solamente la única regla de conducta, fe y práctica. Tiempos muy, muy lindos nos están esperando a nosotros como pueblo del Señor. Muy edificantes para aquellos que se mantengan y permanezcan de parte del Señor. Amén. Hermano, Sí, hermano. ¿puedo hacer un comentario? Claro que sí, hermanita, claro que sí. Mire, yo lo que veo o me percibo una de estas cosas de todo lo que estamos desarrollándose en esta mañana, no tan importante, es que el enemigo está asombrando a la humanidad, ¿no? Desplegando todas sus artes, ¿no? Para atraerlo a su terreno. Y creo que nosotros podemos correr el peligro de que nos envuelva, ¿no? Y como dice el hermano Gustavo y usted también, la Biblia es la que nos mantendrá fuera de ese peligro. La verdad nos hará libres. Pero eso lo digamos fácil, pero no se trata solo de conocer la verdad, sino de vivir en la verdad. Y cuando vivamos en la verdad, entonces es cuando el Espíritu Santo nos da discernimiento, así lo entiendo yo. Y en medio de toda esta situación tan terrible podremos mantenernos firmes en pie sin que el enemigo nos engañe, porque dése cuenta que engañó a Adán y a Eva, que estaban sin pecado. Nosotros, a la altura que estamos de debilidad, nuestras mentes débiles, y como no sea en esa condición, no podemos decir medio con el Señor o el 99%. No, completamente entregado al Señor para que tengamos ese discernimiento de la verdad, porque solo Él nos la va a dar cuando sepa y Él sabe si vamos a vivir obedeciéndola. Ese es mi comentario. Amén. 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 Hermano José Antonio. Siguiendo esta línea, hay dos actitudes para solucionar los problemas. Una es la actitud negativa de lucha, de guerra, y otra es el amor, que es el camino de Dios. Y esto es tan viejo, porque me ha venido a la cabeza este eslogan latino que dice así: Divit pacem para bellum, que significa, si quieres la paz, prepara la guerra. Eso decían los romanos
para solucionar los problemas. Y en definitiva es la línea de Lucifer, el mal, el odio, la destrucción. Pero Dios, la palabra de Dios, como estamos, el pastor Gustavo lo ha desarrollado, es la palabra de Dios, la Biblia, la que nos enseña el camino del amor, que es la verdadera solución. Amén. 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 Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Porque mira, sin querer, casi 2 horas. Qué lindo tema. Para la gloria de nuestro Dios. Hermano Gustavo, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Sí, Gerardo, y a todos los Muy hermanos. bonito, Gracias, pastor. muy bonito, muy Gracias. profundo y muy actual. Muchas gracias. Gracias. Muy Amén, amén. Gracias. Porque estamos delante de un escenario real. Ya se terminó la época de la especulación, de los conspiranoicos. Esto es real. Esto es verdad y esto está pasando hoy, ¿no? Entonces nos estamos ya acercando a escenas épicas del comportamiento del verdadero cristiano. Tenga el Señor misericordia de cada uno de nosotros. Amén. 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 Otro Gustavo, gracias otra vez. Feliz sábado para todos los hermanos. Hermano Arturo, hermana Pilar, Isabel, Mercedes, Ivette, Pastor Gustavo también, por supuesto a la hermanita Raquel, Paco y Justa, a la hermana Rosy también que nos saluda, creo que de Colombia también, y obviamente a Josué. La hermana Pino. Y nosotros les saludamos a todos ustedes con Un abrazo, gracias. Un abrazo. Gracias. Abrazo para todos. Abrazo Abrazo para todos. fuerte, fuerte. ¿Sí? Que el Señor les bendiga grandemente y Dios mediante estaremos la otra semana para la gloria y honra de nuestro Dios estudiando nuevamente el Apocalipsis y otra vez con el tema de prédica. Que el Señor les Bendiciones bendiga para todos. Amén, amén. Gracias, igualmente. Y que tengan un muy lindo día, muy lindo sábado. Feliz Bueno, resto de sábado. Feliz Pastor sábado. Gustavo, Feliz muchas resto del gracias, sábado hermano. para todos. Gracias, Raquelita, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por vuestra Bendiciones. presencia. Bendiciones. Gracias.